Hola, ¿cómo están? En este pequeño video vamos a resolver problemas de cálculo de potenciales eléctricos, pero ahora de distribuciones continuas. Vamos a ver, aquí nos dice el problema. Una varilla aislante de carga uniforme con una longitud de 14 centímetros se dobla en forma de semicírculo. La varilla tiene una carga total de menos 7.5 microcoulombs. Determine el potencial eléctrico en el centro del semicírculo. Muy bien, bueno, pues vamos a poner acá cuál es la metodología que hemos estado utilizando. Recuerden que la metodología es identifica, planea, ejecuta, evalúa. Sale. Vámonos con la parte de identificación. ¿Cuáles son mis datos? Bueno, pues los datos que tengo son: 1. Conozco la carga total de la varilla. No la voy a reescribir, aquí me la dicen, es de menos 7.5 microcoulombs. Conozco la longitud total de la varilla. Una cosa muy importante es que esta varilla no es una carga puntual, es una distribución continua, y eso lo conozco. Una distribución continua de carga. De hecho, puedo decir más. No solamente puedo decir que es una distribución continua de carga, sino es una distribución lineal de carga. Es decir, es un objeto unidimensional doblado de alguna manera y cargado. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues parece que ya es todo. No conozco más cosas. Y lo que me están pidiendo es, ¿cuál es mi incógnita? Pues el potencial total en el punto O. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a ver. ¿Cómo lo voy a hacer? Vamos a planear. Paso número 1. Siempre en física yo recomiendo hacer un buen dibujo. Lo interesante es saber en cada caso qué requiere el dibujo. En el caso de dibujos de distribuciones continuas o cálculo de potenciales, y requiere un dibujo donde tenga claramente especificada toda la geometría del objeto. Su longitud, sus ángulos, etcétera. Las distancias, la carga, etcétera. ¿Qué más? Una vez que tenga este dibujo, pues como este objeto es un elemento diferencial, es una distribución continua de carga y no una carga puntual, primero tengo que dibujar un elemento diferencial de carga para poder calcular el potencial por medio de integración, un elemento diferencial de carga. ¿En qué posición? Suele surgir mucho esa pregunta. Cuando yo rebano el objeto para dividirlo en elementos diferenciales, ¿dónde pongo el elemento diferencial? Y lo debo colocar, lo debo dibujar en una posición genérica, no específica. Es decir, no al principio, no a la mitad, no al final, sino una posición completamente genérica que no se confunda como constante. Lo dibujo y debo demostrar toda su geometría. ¿Qué distancia tiene ese elemento diferencial al punto donde estoy calculando el potencial, cuánta carga tiene, qué longitud tiene, etc. Ya tengo el elemento diferencial. Una vez que tenga dibujado el elemento diferencial, lo que voy a hacer es calcular el potencial del elemento, como si fuera puntual. Como si el elemento fuera puntual. ¿De acuerdo? Y entonces ya voy a tener el potencial eléctrico de un pedacito de esa distribución continua de carga. Una vez que tenga esto, lo que voy a hacer es obtener el potencial total sumando las contribuciones a los potenciales de cada uno de los elementos. Pero esto se va a convertir en una integral. ¿De acuerdo? Le voy a poner aquí sumar o integrar, que es lo mismo. ¿De acuerdo? Muy bien. Por último, o penúltimo, va a ser evaluar la integral. Evaluar la integral puede ser fácil o difícil, depende de las expresiones que yo tenga. Y por último, va a ser interpretar el resultado. Y ya con eso voy a tener mi potencial de una distribución continua. Bueno, vamos a empezar con el dibujito. Voy a rehacer mi dibujo, voy a tomar este dibujo que tengo acá, lo voy a pegar ahí abajo para tenerlo presente, y ya voy a empezar a ejecutar mi solución. Pues empiezo con la ejecución de solución. Aquí está mi dibujo. Bueno, pues yo sé que la carga total de esta distribución continua pues es menos 7.5 microcoulombs y sé que la longitud total pues es de 14 centímetros, es decir, 0.14 metros. Con esto yo podría sacar el radio. El radio es importante. ¿Cuánto valdrá el radio? Bueno, vamos a ver, yo sé que el perímetro de una circunferencia vale, en términos del radio, vale 2 pi r. Pero como acá nada más tengo la mitad de una circunferencia, bueno, pues tengo que calcular la mitad del perímetro y será pi r. Y esto será igual a la longitud de la varilla, 0.14 metros. Por lo tanto, el radio simplemente es 0.14, tomo este pi y lo paso dividiendo sobre pi. Hago esta operación en mi calculadora y esto me da
.076 metros. Es decir, el radio vale 7.6 centímetros. Ya lo tengo. Ya te voy en el paso número 1, ya tengo mi dibujito con toda la geometría especificada. Ahora dibuja el elemento diferencial. Sale. ¿Dónde voy a dibujar el elemento diferencial? Esta posición no es genérica, porque entonces voy a pensar que siempre está en línea recta respecto a este punto O. Tampoco esta posición es genérica ni esta. Entonces voy a dibujarlas. Estas no son recomendadas para utilizarse como posiciones genéricas. ¿Cuáles sí son recomendadas para utilizarse como posiciones genéricas? Bueno, una posición por ahí en medio, por ahí en algún punto que no se confunda como constante. Rebano toda mi elemento, mi orilla en pequeños pedacitos. ¿De qué carga? Pues un pequeño pedacito de carga diferencial de carga. ¿Qué tamaño tiene? Es curvo, no es recto. Por lo tanto, le voy a llamar tamaño de S. ¿De acuerdo? Y algo importante que probablemente lo utilice es que ¿a qué ángulo hice el corte con la vertical? ¿A 10 grados, a 20 grados, a 30 grados? Recuerden que la posición tiene que ser genérica. Quiere decir que el corte lo hice con un ángulo θ. ¿De acuerdo? Muy bien. Ya tengo entonces el elemento diferencial. Aquí en qué paso voy de mi metodología. Aquí está dibujado ya el elemento diferencial y ahora calcular su potencial como si fuera una carga puntual. Yo sé que el potencial para una carga puntual es KQ sobre R, donde R es la distancia de la carga al punto donde estoy calculando el potencial. Como es la contribución de una rebanada o un elemento diferencial de carga, le voy a llamar elemento diferencial de potencial. Y simplemente será la misma constante, la carga que está produciendo el potencial, que es de Q, sobre R, que es la distancia, fue de la carga al punto O. ¿De acuerdo? Ya está. Esa R, por cierto, vale este número, ¿no? Ahora, bien, el siguiente paso que me dices es que integre esto. Que integre esto sobre cuál. Integrar esto significa suma todas las contribuciones de potencial para todas las posibles rebanadas en las que pudiste haber dividido tu varilla. Todas, todas, todas. Eso quiere decir que la integral o la suma de las rebanadas la tengo que hacer sobre todos los elementos que componen a la varilla. Yo se lo voy a especificar acá, que la integral no sé los límites de integración, pero tienen que ser tales que cubran a toda la varilla. ¿De acuerdo? Voy a sustituir esta expresión acá y entonces me va a quedar la integral sobre la varilla. ¿De quién? De K de Q sobre R. Ahora, lo primero que hacemos cuando hacemos una integral es sacar las constantes, ¿cierto? Entonces aquí primero que nada, K es constante, por supuesto, es la constante eléctrica. R es constante, pues no estoy seguro. ¿Cómo les sugiero yo observar si una cantidad como esas es constante? Cambien de posición su elemento diferencial, ahora lo voy a poner acá. ¿Cambió la distancia al punto O? No. ¿Y para otra posición cambió? No. ¿Y para otra posición? Para todas las posiciones de los elementos que componen a la varilla, la distancia al punto O es la misma. Por lo tanto, concluyo que esta R es constante. Y si es constante, sale de la integral. Y ya nada más me quedo con la integral de dq sobre la varilla. ¿Pero quién es la integral de dq? Bueno, siendo un poquito gala, abusando del lenguaje, yo podría decir que la integral diferencial te cancelan y que esto me va a dar la carga. La carga total. ¿La carga total de quién? Pues del objeto respecto al cual estoy integrando, porque al final de cuentas aquí voy a estar sumando las cargas de cada uno de los elementos de carga. Entonces esto me va a dar K, Q de la varilla sobre el radio del círculo de la varilla. Y ya acabé. ¿A poco así de fácil? Sí. ¿Cuál fue la clave para que la integración fuera fácil? Que R fuera constante. Si la configuración geométrica de la distribución continua no es tal que R es constante, pues entonces seguramente la integración llevará un poquito más de complejidad. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, pues ahora lo único que voy a hacer ya es meter mis datos para ver cuánto me da en valor numérico el potencial en ese punto O. Pues K vale 9 por 10 a la 9 Newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. La carga total de esa varilla doblada me dicen que es menos 7.5 microcoulombs, menos 7.5 por 10 a la menos 6 coulombs, sobre R, que es el radio de la circunferencia. Y R, bueno, yo lo acabo de calcular y vale 0.076 metros. Sale. Hago esta cuenta en mi calculadora y este número me da menos 888.15. Este número lo voy a escribir. Me da menos 888.15
por 10 a la 3 volts. Listo, este es el potencial. Les dejo como tareita tratar de argumentar qué significa que el potencial en el punto O sea negativo. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, pues con esto termino mi problema. Como ven, estuvo muy fácil. Espero que les haya quedado muy claro. Nos vemos.